Arriba. Hey, hola y bienvenido nuevamente a un capítulo más de los conceptos geométricos muy importantes para la vida. Ok, no. Bueno, tal vez. El día de hoy abordaremos a los conceptos relacionados con los ángulos, así es que prepara lápiz, borrador y regla que comencemos. El profe. Antes de definir lo que es un ángulo y comenzar de lleno en su estudio, vamos a comenzar con un concepto previo. Estudiemos al rayo. ¿Qué rayos es el rayo? El rayo es un segmento de recta orientado. Puede decirse también que es una semirrecta. Son definiciones que hay para este elemento geométrico. ¿Qué rayos tenemos por aquí? Por ejemplo, aquí tenemos el rayo OA. Aquí está indicado, aquí está su notación. Y por lo general se coloca en un extremo la letra O de la palabra origen. Entonces este será el origen de este rayo, el rayo OA. En este caso, el rayo OB está mostrado de esta manera. Aquí está el origen y aquí estaría un punto extremo. Aquí está la notación, el rayo OB. ¿Qué pasaría si a este rayo OA y a este rayo OB los colocamos de tal forma que compartan el origen? De esa manera estamos obteniendo un ángulo. El ángulo en este caso está formado por dos rayos que tienen un origen en común. ¿De acuerdo? Entonces, este es el elemento geométrico que vamos a estudiar de aquí en adelante, el ángulo. ¿Qué características tiene el ángulo? ¿Cómo se denota? Vamos a verlo. Aquí dice ángulo AOB, indicando que el punto O es este origen común. O también puede leerse ángulo BOA. Tanto de esta manera como de esta otra son correctas. Estamos notando además un símbolo particular que me representa la medida del ángulo. La medida del ángulo en este caso está representada por la letra griega alfa. Un pequeño paréntesis. Hagamos ahora un pequeño paréntesis. Paréntesis. Con respecto a la nomenclatura de la simbología de la medida del ángulo, en este caso había indicado que le asignamos la letra griega alfa, ¿sí? Pero no solamente puede ser esa letra griega, por lo general se utilizan otras letras como beta, ¿sí? Cuya simbología es así, es una B tipo alargada, teta o tita, como lo quieras llamar, tiene una simbología de esta forma, phi, que es como el anterior pero invertido, ¿sí? El valor de phi. Y adicionalmente podrías utilizar otras letras griegas dependiendo de la cantidad de ángulos que tengas en las figuras de tus ángulos, ¿sí? Delta en este caso es como una especie de S, ¿sí? El epsilon es como una E, una pequeña E. El lambda, ¿sí? Tiene esta forma. El gamma también tiene esta forma, ¿sí? El omega tiene esta forma, es como una W, y el rho, ¿sí? Que son otra de las simbologías griegas que podrías utilizar para para indicar la medida de un ángulo. Además, ya por lo general cuando trabajamos con figuras geométricas podrás notar que también se establecen ángulos, ¿sí? Y por lo general también se le asigna a cada vértice, ¿sí? A cada vértice el valor o como simbología de la medida del ángulo. Si esta es la A mayúscula, por lo general le corresponden las letras minúsculas. Entonces, las letras minúsculas del abecedario también serían símbolos para indicar las medidas de los ángulos. En este caso C, acá sería una C minúscula, ¿sí? Acá de la misma manera. Un cuadrilátero, el ángulo B, el ángulo C en minúscula y el ángulo D. Entonces de esta manera podremos utilizar también la simbología para la medida de los ángulos. Cerramos paréntesis. El profe. Entonces podremos decir que la medida del ángulo AOB es igual a alfa. ¿Cuál es la notación? Se simboliza de esta forma. La medida del ángulo AOB es igual a alfa. Y bien, ahora veamos los elementos que conforman un ángulo. El ángulo tendrá como elementos a los lados del ángulo, ¿sí? Estos lados, OA y OB, representan segmentos que vienen a ser los lados del ángulo. El punto O, que es el origen común, se llama vértice, ¿sí? Vértice. Y la medida del ángulo, que estaría representada por esta letra griega. Medida del ángulo, en este caso el ángulo AOB, es alfa.
Y bien, veamos ahora la clasificación de los ángulos. Voy a mostrarte tres maneras para clasificarlos. La primera y la más clásica es según su medida. Te recuerdo que para la medida de un ángulo geométrico se utilizan los grados sexagesimales, que implica colocar el valor numérico que es la medida y este simbolito que me indica grados sexagesimales. Entonces, según su medida, los ángulos se clasifican en ángulo agudo. El valor de alfa que está aquí, para que sea un ángulo agudo, tiene que cumplir esta condición, que quiere decir que es menor que 90 grados. Esta desigualdad también me indica que es mayor que 0. Es solamente un formalismo. Evidentemente, para que el ángulo exista, tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, un ángulo agudo es menor que 90 grados. El ángulo recto. El ángulo recto se simboliza, por lo general, con un rectangulito sombreado, ¿sí? Cuando vemos esta simbología, automáticamente sabremos que el ángulo que está aquí formado es de 90 grados, ángulo recto. A continuación, el ángulo obtuso, que es mayor que 90, pero menor que 180. Quiere decir que este ángulo que está aquí es mucho mayor que un ángulo recto. Es mayor que 90, pero no llega a 180. Es un ángulo obtuso. Finalmente, el ángulo llano o ángulo plano que tenemos por aquí es el que está formado de esta manera. ¿Sí? Es como, pues, imagínate que esto es una recta, ¿sí? Y toda la medida angular a un lado de esa recta tiene un valor de 180 grados. Siempre es así. Cuando tienes una recta, la medida angular de un lado de esa recta es 180 grados. Ya podrás darte cuenta que si este lado mide 180 grados, si tomamos esto como un espejo, de este otro lado también tendrá que ser 180 grados, ¿de acuerdo? También te irás dando cuenta que si damos toda una vuelta, el valor será de 180 por aquí, y 180 por aquí ya debe ser 360 grados, que es el valor máximo de un ángulo geométrico. No te olvides de ese dato. Seguimos. A continuación, según la posición de sus lados, puedo destacar dos clasificaciones o dos tipos de ángulos, ¿de acuerdo? Los ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que si aquí tenemos, imagínate aquí dos rectas que se están intersectando, estamos formando aquí el ángulo A o B, el ángulo A o D, el ángulo D o A y el ángulo B o C. Entonces se están formando aquí y tiene un vértice común. Aquí hay cuatro ángulos con este vértice común, y los que están opuestos por ese vértice, esos ángulos deben ser iguales. Siempre se cumple que los ángulos que están opuestos por el vértice son iguales. En este caso, el ángulo A o B y el ángulo D o C son opuestos por el vértice. Tienen los mismos valores de sus medidas angulares. Además, el ángulo A o D y el ángulo B o C también son opuestos por el vértice, respectivamente. Quiere decir que el valor de la medida angular de este ángulo que está aquí tiene que ser exactamente igual al valor de la medida angular de este ángulo que está aquí. Se cumple por propiedad. Los ángulos adyacentes. Adyacente quiere decir que está junto, que está al costado. Entonces, en este caso estoy mostrando solamente dos ángulos adyacentes, pero no necesariamente son dos únicamente. Pueden haber más ángulos. Si yo trazo más rayos por aquí, puedo tener muchos más ángulos adyacentes. Su característica también es que tienen el mismo vértice. También se les puede llamar ángulos consecutivos. Con esos dos nombres los puedes encontrar en muchos problemas. Y por último, y no menos importante, la clasificación según la suma de sus medidas. Vamos a tomar como referencia al ángulo recto y al ángulo llano. ¿De qué manera? Un grupo de ángulos o un conjunto de ángulos cuya suma total, la suma de sus medidas, sea igual a 90 grados, o sea, un ángulo recto, quiere decir que esos ángulos tienen un nombre especial. Ese conjunto de ángulos se llamarán ángulos complementarios. Entonces, cuando leas en algún problema, se tienen dos ángulos o más, un grupo de ángulos complementarios, quiere decir que su suma es 90 grados. Por otro lado, si ese grupo de ángulos, o la medida de ese grupo de ángulos, la suma de las medidas es 180 grados, se dirá que los ángulos son suplementarios. Esto equivale a que si juntamos estos ángulos, me formará un ángulo llano, y si juntamos estos ángulos, me formará un ángulo recto. Estudiemos ahora las posiciones relativas que tienen dos rectas de un mismo plano y su relación con los ángulos. En primera tenemos las rectas paralelas. ¿Qué son las rectas paralelas?
Las rectas paralelas son aquellas que nunca se intersectan. ¿Qué quiere decir intersección? Intersección quiere decir que compartan algunos puntos en común. Quiere decir que estas rectas nunca van a tener un punto en común. Por otro lado, rectas secantes. Las rectas secantes son aquellas que tienen un punto en común, producto de su intersección. Entonces estas dos rectas que están en este plano, el plano de este pizarrón, se intersectan en un solo punto. El punto O es el punto de intersección, es el punto común a ambas rectas. Un caso especial de estas rectas secantes son las rectas perpendiculares. Estas rectas son secantes, se intersectan en un punto, pero no de cualquier manera. Su característica es que estas rectas forman ángulos de 90 grados. Entonces están formando 4 ángulos de 90 grados, rectas perpendiculares. En las rectas secantes, podrás darte cuenta que se formarán 4 ángulos y 2 a 2 son opuestos por el vértice. Como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, si esto es un ángulo alfa, esto será también un ángulo alfa. Por otro lado, si por aquí este ángulo tiene una medida de beta, opuesto por el vértice, este ángulo también tendrá una medida de beta. Esa es la característica de las rectas secantes. Y bien, visto ya las posiciones relativas que tienen dos rectas que pertenecen a un mismo plano, vamos a ver cómo se relacionan ahora cuando tenemos dos rectas paralelas y una recta secante. Entonces vamos a revisar los ángulos formados aquí en dos rectas paralelas y una secante. Mostramos que las rectas L1 y L2 son las rectas paralelas cuya simbología es esta aquí, indica paralelismo, ¿sí? Y la recta L3 viene a ser la recta secante, la recta que intersecta a las dos anteriores. Los puntos de intersección están aquí, marcados, y se formarán varios ángulos, como puedes darte cuenta. Yo siempre indico o recomiendo, sugiero remarcar mucho estos ángulos que están aquí, puesto que, muy aparte de tener varios de ellos nombres particulares que se les asocian, si identificamos rápidamente cuáles son los ángulos que están aquí marcados en la posición que esté esta figura, podremos completar todo lo demás sin ningún problema, sin ninguna dificultad. ¿De qué forma? Los ángulos que muestro aquí tienen un nombre particular, se llaman ángulos alternos internos. Decimos aquí el ángulo A y el ángulo B se llaman alternos internos. Alternos porque están uno de cada lado, ¿sí? E internos porque están en esta región que comprende las dos rectas paralelas. Entonces, si automáticamente identificamos cuáles son los ángulos alternos internos, todo lo demás será mucho más sencillo. Entonces, por eso comienzo por ellos. Decimos que estos ángulos, al ser alternos internos, sus medidas son exactamente iguales. Por otro lado, lo que también se utiliza mucho es los ángulos A y C, que son ángulos correspondientes, así se les llama, ángulos correspondientes, y muy al margen del nombre, tienes que saber que estos ángulos que están del mismo lado de la recta secante y sobre la recta correspondiente paralela serán iguales también. El ángulo o la medida del ángulo A y la medida del ángulo C son iguales. Tenemos dos rectas paralelas, una secante del mismo lado, ángulos correspondientes. Si te olvidas el nombre no hay ningún problema. Lo que no debes olvidarte nunca es que estos valores, esas medidas son iguales. También podremos notar que se están formando un par de ángulos en la región que comprende las dos rectas paralelas, la llaman región interior. La región interior que está entre las dos rectas paralelas está formando aquí este par de ángulos. Evidentemente también aquí este ángulo con este ángulo están siendo formados en la región interna. Pero voy a utilizar estos dos de aquí. El ángulo D en este caso y el ángulo B serían ángulos conjugados internos, se les llama. Y como te dije, muy al margen del nombre, lo que no debes olvidarte nunca es que estos ángulos que están aquí, del mismo lado de la secante, en la región interior, deben sumar 180 grados. Podemos decir también que estos ángulos son suplementarios, ¿sí? Ángulos suplementarios, ¿por qué? Porque están sumando 180 grados. Vamos a ver esta aplicación o esta denominación de ángulos con un ejemplo numérico para que se entienda mucho mejor. Vamos. Y bien, te muestro aquí algunos ejercicios de aplicación con valores numéricos para que se entienda mucho mejor las propiedades vistas en la parte de ángulos formados entre dos rectas paralelas y una recta secante.
Pero antes de darle solución a este problema, te voy a dar una recomendación que es muy aplicada en la mayoría de problemas de aquí en adelante en todo lo que es geometría. Tienes que tener muy en cuenta el ángulo llano, el ángulo recto también, que me forman valores conocidos, tanto de 180 grados para el ángulo llano y 90 grados para el ángulo recto. Recuerda los valores o los grupos de ángulos conocidos como ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Este concepto es muy importante a la hora de resolver de forma práctica este tipo de aplicaciones. ¿A qué me refiero con todo este palabreo? Me refiero a que cuando tú tengas una recta, tengas representada una recta, y de esa recta tengas aquí, bueno, este es un rayo, ¿sí? Es una parte, aquí se están formando dos ángulos que claramente son, ¿qué ángulos son? Son suplementarios, correcto, son suplementarios. Entonces estos ángulos suplementarios se entiende que deben sumar ¿cuánto? 180 grados, muy bien. Entonces si deben sumar 180 grados, si yo voy a dar un valor numérico de repente sencillo, por ejemplo yo digo que este ángulo mide, no sé, 150 grados de repente. Si este ángulo mide 150 grados, este ángulo de aquí, ¿cuánto tiene que ser? Es la diferencia de 180. O, ¿qué valor sumado a 150 te da 180? Sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto es? 30, muy bien. Entonces, este es el valor del suplemento. Se llama el ángulo suplementario, 150 es 30. Quiere decir que estos dos ángulos suman siempre 180. Entonces, si tengo el valor de uno, automáticamente por diferencia de 180, ya tengo el valor del otro ángulo. Si tuviste dificultades, este valor de 30 ha sido obtenido como el valor de 180 menos 150, la diferencia de 180, porque los dos deben sumar 180 grados. Entonces, vamos a dar uso de esta pequeña aplicación en todas las que están aquí, ¿de acuerdo? Adelante. Bien, y como te decía, la parte más importante que considero yo en este tema de ángulos formados entre dos paralelas y una secante es encontrar esos ángulos alternos internos. Esos ángulos alternos internos que están relacionados con una figura conocida o con una letra conocida. Yo lo asocio mucho a la letra Z. Entonces, si tú eres capaz de encontrar, ver en esta aplicación la letra Z o la figura que representa una Z, será mucho más sencillo todo lo demás. Aquí está muy fácil, ¿sí? La Z, si tú lo notas bien, estaría por aquí. Aquí está la Z. Listo. Ya remarqué la Z. Entonces, cuando sucede eso, cuando ya tengo la Z indicada, quiere decir que los ángulos que están aquí, en las esquinas, los ángulos que están aquí, serían los ángulos alternos internos. Y eso significa que los ángulos internos son iguales. Quiere decir que este valor es 50 grados también. Pero ¿cómo es posible que a partir de un solo ángulo pueda obtener los 7 restantes? De eso se trata. Porque se formarán aquí 4 ángulos y aquí también 4 ángulos. Entonces, utilizando lo que te había dicho aquí, si esto es 50 grados, y si puedes ver, por ejemplo, este ángulo que está aquí, es parte de, es algo parecido a este que está aquí, ¿sí? Si esto es 50, ¿cuánto debe ser el otro? Para que sumen 180, tiene que ser 130 grados, ¿sí? 130 grados más 50, la suma es 180. Además utilizaremos la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que si este es el vértice, ¿sí? Aquí están los ángulos opuestos por el vértice. Si este es el vértice común, este ángulo y este ángulo deben ser exactamente iguales. De esa forma completamos todos los demás. Porque si esto es 50, el que está opuesto por el vértice a él debe ser también 50. Y eso también cumple la propiedad para ángulos correspondientes. Recuerdas que de las paralelas del mismo lado de la secante están sobre el lado superior, en este caso, serían iguales ángulos correspondientes. Entonces así se completa. Igualito a este de acá, este ángulo que está aquí, por opuesto por el vértice al ángulo que está aquí. Son iguales estos dos ángulos, entonces eso también es 130. De la misma forma, aquí ya tengo los 4, aquí también podré obtener los 4 o los 3 ángulos restantes para formar los demás. Opuestos por el vértice, ¿sí? Este es el vértice común, 50, el opuesto debe ser 50 grados, necesariamente. Además, por el lado que lo mires,
si esto es 50, ¿qué ángulo debe ser este de aquí? Para que los dos sumen 180, ¿verdad? ¿Puedes verlo? 50, ¿con qué ángulo suma 180? Porque son suplementarios. Se parece a esto. Entonces esto es 130, o una vez más, opuestos por el vértice, 130 grados. Esos dos son iguales y además estos dos también suman 180 si te das cuenta. Entonces, solamente teniendo el valor de un ángulo, podemos completar los 7 restantes. De la misma manera y mucho más rápido vamos a hacerlo en los demás. ¿De acuerdo? Adelante. ¿De qué manera podemos trabajar en esta figura? Se me ocurre tomar esta referencia y decir que si esto es 140, ¿cuánto me falta para que sea 180? Exactamente, 40. 40 más 140 es 180, ese es el ángulo suplementario que te había indicado. Entonces ya está todo lo demás, ¿sí? Si esto es 40, esto de aquí por opuestos por el vértice necesariamente deben ser iguales. Entonces eso también es 40. Encontremos la z. ¿Dónde está la z aquí? Estas son las paralelas y esta es la secante. Más o menos, lo voy a marcar por aquí. Listo, ahí está la z. ¿La puedes ver? Entonces, si tengo esa z, ya puedo trasladar los ángulos alternos internos. Porque en los extremos o en los vértices de aquí de la z, estos ángulos son iguales. Necesariamente iguales. ¿Cómo se llaman? Ángulos alternos internos. Ubiqué los alternos internos, todo lo demás es sencillo. Este es 40 una vez más, él con él, opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice tienen que ser exactamente iguales. Y lo demás se completará. Él también es opuesto por el vértice con él, entonces esto es 140. Se cumple, ¿no? De este lado también, 140 más 40, 180. 40 más 40, 180. Toda una vuelta es el ángulo de 360 grados. Seguimos. El ángulo es 60 está aquí. Se me ocurre empezar por aquí. Ángulos opuestos por el vértice, aquí está 60. Quiero ver si eres capaz de ubicar la letra Z. No está directamente, pero está invertida, es como si estuviera al revés. ¿Sí? ¿Puedes verla? Aquí está. Es como si estuviera al revés, ¿no? Ahí está la letra Z. Encontré la Z, ¿qué quiere decir? Que ya puedo ubicar los ángulos alternos internos. Si este es el ángulo de la Z, el alterno interno correspondiente será, el alterno interno que le corresponde será el que está aquí, y tiene que ser exactamente igual, alternos internos, ¿recuerda? Y él con él también son iguales, ángulos correspondientes. Todo se va completando. ¿Sí? Y para utilizar el suplementario, de repente con él, ¿sí? 60 más qué ángulo me da 180. ¿Cuánto es? La diferencia de 180 con 60, 180 menos 60 es 120 grados. Muy bien. 120 grados más 60 grados es 180. Ahí está el suplemento, ángulos suplementarios. Una vez más, opuestos por el vértice, el que está aquí, opuesto por el vértice con el que está aquí, son opuestos por el vértice, esto es 120 grados también. 120 grados. Y como ya encontré la Z, lo trasladé a este 60, opuesto por el vértice, opuesto por el vértice 60. Y todo lo demás es sencillo, ¿no? Este ángulo tiene que ser 120 grados. Y él también, opuesto por el vértice con él, 120 grados. ¿Difícil o difácil? Esto está facilísimo. Además, recuerda, te había dicho que los que están del mismo lado, ¿sí? Suman 180, mira, 140 más 40 suman 180, igual ellos dos. Faltaba aquí, ¿verdad? Faltaba completar. Esto es 140, estos suman 180, opuestos por el vértice, también 140. Y puedes darte cuenta que 40 más 140 es 180. Estos dos suman 180 y de este lado también suman 180. ¿Sí? Seguimos. ¿Dónde está la Z aquí? También está algo invertida, ¿no? Está así. Ahí está la Z. Encontré la Z, qué bien. Si este es el ángulo, el alterno interno correspondiente, el ángulo alterno interno que le corresponde a este sería el que está aquí.
Listo, y con eso completo todo lo demás. Ya es sencillísimo. Opuesto por el vértice, 80 aquí. Y esto de aquí, suplementario, ¿no? ¿Cuánto debo sumarle para que llegue a 180? O la diferencia de 180 con él es 100 grados, ¿correcto? 100 más 80, 180. Igual, opuestos por el vértice, 100. Una vez más, los que están del mismo lado, en la zona interior, en la región interior suman 180. Igualito, él es 80, aquí, opuesto por el vértice 80, y él será 100, ¿verdad? ¿Por qué 100? Porque estos dos suman 180 o porque estos dos suman 180. Y él aquí, opuesto por el vértice aquí. Son opuestos por el vértice, esto también es 100. ¡Qué fácil! Seguimos. Ubiquemos la Z primero, antes de empezar. ¿Dónde está la Z? Algo invertida, un poco vertical. ¿Listo? Ahí está, si ves la figura. Trata de ubicarla. Entonces, a continuación, si esto es 135, se me ocurre ver cuánto es este ángulo, porque los dos deben sumar 180. Si suman 180, ¿cuánto debe ser este ángulo para que sumado con 135 sume 180? ¿Cuánto? Exacto, 45 grados. Entonces estos dos suman 45 y como ya está aquí la Z, este 45 que está aquí se traslada aquí. Ahí está la Z, en la esquinita de la Z. Ya tengo 45 aquí y todo lo demás es pan comido. 45 completo. Él con él, 45. ¿Por qué? Opuestos por el vértice. ¿Por qué también? Porque estos dos suman 180 grados. De igual forma aquí es 135. Él con él opuestos por el vértice y aquí se repite. 45 grados, aquí también. Aquí es 135. Y de este lado también 135. Si te das cuenta, una vez encontrada la Z, la famosa Z, encuentras la Z, trasladas el ángulo por alternos internos y todo lo demás es trabajar con los suplementos. ¿Difícil o difícil? Facilísimo. Y bien, ya para terminar los aspectos teóricos correspondientes a este interesante tema, vamos a revisar algunas propiedades que se cumplen en las figuras que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Tanto en las rectas paralelas con secantes y propiedades de los ángulos en general, ¿sí? Estas tres propiedades se van a cumplir si y solo si las rectas L1 y L2 sean paralelas, si no, no se cumplen. Entonces, cuando vemos una figura de esta forma, dos paralelas y aquí como que dos secantes que se intersectan en un punto, el ángulo que forma la intersección de estas secantes, el ángulo agudo, debe ser igual a la suma de los ángulos que están aquí o que forman las secantes con las paralelas, ¿sí? La suma de alfa más beta debe ser igual a x. En esta otra figura tenemos aquí un zigzag. Pueden haber muchas más, pueden haber menos. Siempre se va a cumplir. En este caso, ¿no? Alfa más beta más el ángulo teta más el ángulo gamma debe ser igual a x más y más z. Pero si hay más, tenemos que añadir más variables. Esto se puede, de repente puede complicarse o de repente no se entiende muy bien. Lo que yo sugiero es esto. Cuando veas una figura de este tipo, comienza a numerar las intersecciones. Comenzaremos por aquí, por ejemplo, 1, aquí, 2, aquí, 3, aquí, 4, 5, solo hay que saber contar, aquí, 6 y aquí, 7. Listo, tenemos las numeraciones correspondientes a las intersecciones, cada intersección con su número. Y nos damos cuenta que alfa, beta, teta y gamma corresponden a los valores impares de esa numeración, 1, 3, 5 y 7. Entonces, la suma de todos esos impares, ¿a qué crees que va a ser igual? X, Y, Z pertenecen al grupo de los pares. Entonces, cuantos más zigzag hayan, tú solamente numéralos. Entonces, la suma de todos los ángulos que están en posición impar tiene que ser igual a la suma de todos los ángulos que están en la posición par. De esta manera recuerdas mucho más fácil esta propiedad. Esta otra propiedad que particularmente no la he utilizado mucho, no sé por qué será, pero bueno, tenemos aquí una
serie de ángulos consecutivos, se puede decir, ¿sí? Una secante, y de aquí parte otra secante, y de aquí otra secante, puras secantes. Pero los ángulos agudos que están siendo formados aquí hasta la otra paralela, la suma de todos ellos, todos los que hayan, la suma de todos debe ser 180. Lo dejamos en visto. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, ya voy a hablar de la bisectriz de un ángulo. No lo había mencionado anteriormente, se me está olvidando. La bisectriz de un ángulo, ¿qué es? La bisectriz es aquel rayo, o sea, la bisectriz es este que está de color verde. Es aquel rayo que divide en dos partes iguales al ángulo que corresponde, ¿sí? O sea, si OM es la bisectriz del ángulo A o B, decimos que OM está partiendo en dos partes iguales al ángulo. O en otras palabras, que el valor de cada pedacito, por así decirlo, es la mitad de todo, ¿sí? El valor de la medida de este ángulo es la mitad de todo el ángulo. ¿De acuerdo? Esa es la bisectriz de un ángulo. Bien, así estamos dando por finalizada esta parte teórica, ¿sí? Del tema correspondiente a los ángulos. Espero que te haya gustado, que te haya parecido muy interesante esta información y sobre todo que le saques mucho provecho. Ya posteriormente iré abordando la parte práctica, las aplicaciones desde lo más sencillo hasta lo más complejo, como siempre, para que vayas ganando experiencia en este tema, ¿sí? Entonces, si te ha gustado la presentación, pues agradecería mucho que le des al botón me gusta, ¿sí? Que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, para que estés informado y estés pendiente de todas las publicaciones que hagamos cada semana, ¿de acuerdo? No te lo pierdas. Entonces, conmigo eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.